Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Y fíjese usted cómo está este sistema de celebraciones, que ayer estábamos celebrando el inicio del mes de mayo, mes dedicado a Santa María, Madre de Dios. Y también celebrábamos la memoria de San José Obrero. Déjeme decirle que esta fiesta fue establecida oficialmente por Pío XII el primero de mayo del año 1955, año glorioso, histórico, año felicísimo. Es cuando nací yo. Dije yo, porque a ver, te explica. Para ayudar a los trabajadores a no perder el sentido cristiano del trabajo. Y ayer nos decía el padre en la homilía que el trabajo no es una opción, el trabajo es a la vez que un derecho, una obligación. No es opcional si usted quiere trabajar o no, hay que trabajar. Digo, si quiere subsistir, si no, pues ahora sí que lo mantenga el gobierno. Antes, el 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX o noveno ya había reconocido la importancia de San José como trabajador cuando lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. Ahí nomás para que vaya usted viendo el tamaño de San José. Así que fiesta de Pascua, fiesta de San José, pues no podemos menos que cantar con el salmista: cantemos las maravillas del Señor. Claro que sí. Bueno, saludamos también con gusto a Daniel, que trae estrenando un nuevo look, así como de último frente frío. Y bueno, pues aquí está de buen humor como siempre y contagiándonos esa vibra juvenil que corre por sus venas. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le voy a pedir a Katy que nos ayude. Katy. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Señor, que me abracen tus divinas llamas, de suerte que no me sienta ya más. Que aquellos torrentes de dulzura, de placeres, de delicias y de alegría, de aquella perfecta paz que solamente en ti se encuentra. Que yo me abrace en esas llamas de aquel amor, oh Dios mío, con todo el afecto de mi corazón y de mi alma. Amén. 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 Ay, pues muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Pues abrazamos con el corazón y con el alma, ¿verdad? Sí, esta sí. perfecta paz y este amor a Dios. Precisamente de este amor nos va a hablar Luis en esta nueva temporada. Así que vamos, Arrancamos sí. nueva temporada, ¿verdad? Iniciamos Nuevo hoy, sí. bloque, órale, Sí, qué iniciamos. chidísimo. Muy bien, bueno, pues así que vamos, por favor, a nuestra sección Introducción a la Biblia. Muy buen día, querido oyente. El Deuteronomio se presenta como un inmenso y vehemente llamado a la conversión. Eso nos dice el padre Ivo Storniolo, mi querido oyente. Fíjese, es un libro que se llama Cómo leer el libro del Deuteronomio. Y es curioso que, a pesar de ser parte del Pentateuco, en el Antiguo Testamento, pues, ya desde entonces se nos habla de conversión, aunque no directamente con esa palabra, pero todo el sentido y el espíritu del mensaje ahí está. Pero luego dije, pues no me puedo quedar con una sola opinión, porque eso es que vas con un doctor y te dice una cosa y te quedas ahí nomás, pues no, a veces hay que ver una segunda opinión. Me fui con Antonio Bonora en su libro Espiritualidad Bíblica del Antiguo Testamento, y dice que el Deuteronomio revela notables dotes de persuasión, con acentuación de los elementos emocionales y con frecuentes apelaciones al corazón. Pues dígame usted si no es conversión eso. Y además me identifico con este libro porque es vehemente, es intenso y con un poquito de sazón de apasionado. Y sus mensajes al corazón, por supuesto. Entonces como que más o menos ahí nos vamos entendiendo. No vamos a hacer todo un estudio de este libro porque nos llevaría mucho tiempo, querido oyente, pero me permito compartir algo en esta nueva temporada, dando unas
unos breves paseos a través de esas líneas de ese libro, de manera que pues puedan guiarnos desde la vida terrenal hacia la vida eterna. Y entonces por eso llamé a esta temporada Escoge libre el camino del amor. Es un libro que tiene mucho de la ley, de repente parece regañoncito, poquito, pero no, en realidad no es tanto. Lo que sí tiene mucho de repetitivo, sapiencial. Por ejemplo, hay fragmentos en el capítulo 6 del 10 al 12, dice: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, ten cuidado de no olvidar al Señor. Pues que Dios nos conoce bien. Sabe que ahí vamos cuando estamos en apuro, y luego cuando ya todo está bien nos olvidamos de los amigos, de los buenos amigos, porque los amigochos pues ahí nos regresamos con ellos, ¿verdad? Más fácil regresar. Es la cosa. Más cerca siempre. La palabra Deuteronomio significa segunda ley, que en realidad no es que haya una segunda ley, sino es la segunda presentación de la misma ley que viene en el libro del Éxodo, pero eso significa pues segunda ley. Es un libro que se escribe en distintas etapas, a través de muchos años. Muchas veces creemos que, es más, mucha gente cree que Moisés lo escribió y que se sentó en una piedra, se echó 3 horas de chamba y ya salió escrito el libro muy a gusto. Sí, todo. Y no es así. Hay que leerlo e interpretarlo basado siempre en 2 contextos históricos. Uno es el tiempo en el que sucedieron los eventos de lo que se describe, y el otro es el tiempo en que se escribe. Muy diferentes, vamos a verlo, mire. ¿Qué es lo que se describe? Se está relatando acerca de algo que sucede entre los años 1300, 1200 antes de Cristo. Entonces, esa es la etapa que los israelitas van por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida. Eso es lo que está describiendo de esos eventos. ¿Cuándo se escribe? Pues hay varias partes interesantes. La primera parte del libro inicia como una tradición que nace, que se desarrolla en el reino del norte, que era el reino de Israel. El país se había dividido en 2, el norte y el sur eran Israel y Judá, respectivamente. Entonces, entre los años 750 y 722 antes de Cristo, ahí se desarrolla esta tradición, y esos años, en el 722 de hecho, viene la invasión asiria y el reino de Israel, toda esa parte norte, cae en manos de los invasores, en manos de los asirios, eran terribles. Y entonces, en el 721, entonces en el 722, algunos israelitas se pusieron a ver los diarios y vieron las malas noticias, y entonces dicen, vámonos de aquí. Se refugian en el reino de Judá, se van al sur. Y entonces llegan ahí, los reciben bien y se ponen a documentar la tradición que ya traían ellos. Archivan el documento en el templo de Jerusalén y ahí se queda todo. A ver, nomás para irme ubicando. A ver, sí, me estás diciendo que la primera parte del libro se empezó a documentar 500 años después de los sucesos que narra. 500 años después del Éxodo, exacto. 500 años después de lo que está narrando. Entonces ya no puede ser Moisés el que lo escribió. Ok. Ya nomás para ubicar eso, porque sí, es interesante saber que el libro no se escribe en el momento que suceden los hechos, sino se escribe 500 años después. Bueno, se empieza a escribir. Se empieza a escribir. Sí, porque como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Sí. Me doy cuenta que ahorita nos ponemos a escribir la historia del descubrimiento de América, que es hace 500 años. Pues nomás que ahorita hay mucho escrito y podemos investigar. En aquel tiempo no había nada. Entonces fue mucha oración, mucha inspiración. Y es bueno ese punto, ¿no, Jorge? No había nacido Mr. Google. Todavía no nacía el señor Google, no. Todavía no. No había WhatsApps, no había redes sociales, nada de esos rollos. Qué aburridos. Y pues, se la pasaban aburridos. Sí. No te creas, ¿eh? Pero con todo eso estaba la guerra, entonces tuvieron que salir corriendo de su casa. Y llegan a este otro lugar, pues, donde, te digo, escriben ese documento en el año 722. Y ahí se queda, escondidito. Y unos cuantos años se queda ahí escondidito. 100 años después, o sea, se quedó 100 años sin que ya nadie supiera ese documento. 100 años después, en el año 622, andan unos trabajadores, hay unos maestros, andan restaurando el templo y se encuentran el documento y dicen, oye, esto está padrísimo.
se lo llevan al rey Josías y el rey Josías le encanta y le da promoción al máximo, ¿no? Y entonces, unos años después, en el año 600 al 530, todos esos 70 años ahí, llegan otros levitas y le agregan los capítulos 1 al 4, los capítulos 31 al 34, le dan una retocadita a todo el resto, y entonces 80 o más de 80 años después, los círculos sacerdotales lo toman para que tome parte del Pentateuco ahora, dando edición final hacia el año 400. Entonces, se fue así como dices tú, Jorge. Los sucesos son allá por el 1200. 500 años después empieza la tradición y más de 500 años después se escribe la primera parte. Y luego 600 y cacho de años después, o 700, se escribe la segunda parte y se le da una pequeña editada, una retocadita a la primera. Y luego otros 80, 100 años después lo toman los sacerdotes y les gusta, y entonces lo juntan con otros, de manera que queda ya el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: el Éxodo, el Levítico, Números, Génesis, por supuesto, empecé por Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo eso así, que se ve bien padre así en los primeros 5 libros de la Biblia. Pues se echaron como 800 años en escribirlo y en ponerlo como lo vemos ahora. Pues yo creo que ahora sí, como dice Katy, en los personajes, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Querido hermano, no se agüite. Si usted está escribiendo un libro y lleva más de 20 años queriéndolo terminar, no se desespere. ¡Ánimo! Aquí se aventaron 800 años para escribir este. Esa es otra cosa padrísima, maravillosa de esto. Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Quién les dijo? ¿Cómo estuvo? Volvemos, ¿en qué investigaron? ¿En qué se basaron? ¿Qué pasó ahí? Solo el Espíritu Santo los pudo iluminar para poder tener estos mensajes en estos libros que hoy por hoy los podemos ver y hoy por hoy aplican en nuestras vidas, porque Dios es el conocedor del ser humano y es el conocedor y el artífice de la historia. Es el Señor de señores, y fíjate que ahorita, el Rey del tiempo en sí. Ahorita que estás diciendo eso, me viene a la mente que el Espíritu Santo inspira ese libro, es un libro inspirado, y luego muchísimos años después, en 1535-38, el Concilio de Trento incluye a este libro en ya el canon oficial de la Biblia. Uh-huh. Ajá. Pero la cosa es que la Iglesia no decide que este es un libro inspirado. La Iglesia descubre que es un libro inspirado, que estuvo inspirado muchísimos años atrás, que ya estaba tocado, vamos a decirlo, por el Espíritu Santo, y la Iglesia tuvo a través de todo un proceso que descubrir eso. Porque la Iglesia no decide cuáles libros son inspirados o no. La Iglesia descubrió cuáles son los libros que son inspirados. Y yo creo que todo esto que nos platicas, pues es un antecedente firme para decir, este libro tiene la mano del Espíritu, trae el sello del Espíritu Santo. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Qué interesante, fíjate, qué interesante esto, ¿eh? Sí, cuando se mete uno así poquito a la historia, dice que yo era malo para la historia siempre. Y mi querido oyente, si se anima a entrar al bíblico, véngase con nosotros, pero le puedo decir, si no le gusta la historia, le va a doler la cabeza. Porque le meten historia. Pero también le puedo decir, vale la pena. Porque esto está padrísimo, o sea, como lo describe Jorge. Incluso, mire, mucha gente cree que lo escribió Moisés, insisto en eso. No lo escribió Moisés. Si usted busca ahí en el Google y en las inteligencias artificiales y esas cosas, no les haga caso. No lo escribió Moisés, no pudo haberlo escrito Moisés. Aunque ahí dice en cierta parte, mira, escribe, y entonces pues parece que Moisés escribe. Moisés nunca escribió nada. Me refiero a estos libros, ¿no? Quién sabe si escribió algún día, pero de esto no lo escribió. Oye, bastante chamba tenía como para que le diera tiempo de estar y andar lidiando con toda la raza. Uh-huh. Ahora, tiene este libro distintos estilos literarios. De repente es parenético y tuve que meterme al diccionario. ¿Qué es eso de parenético? Quiere decir que exhorta. Exhortar es así como rogar, pedir. Es emocional, es didáctico. Bueno, eso es lo parenético. Es también sapiencial, es narrativo, tiene partes de discurso, tiene partes poéticas. Entonces, tiene un poco de todo como estilos literarios
Y es muy práctico, eso sí me encanta del Deuteronomio porque siempre te habla de hoy. Es hoy y hay mucho en la unicidad. Un solo Dios, un solo pueblo, una sola ley, una sola alianza, una sola fe. ¿Cuándo? Hoy. Siempre te insiste en eso. Pero bueno, basta historia. Entramos en materia, ¿qué le parece, mi querido oyente? Regresemos a eso del hoy, pues. Escucha, Israel, y aquí ponle tu nombre, mi querido oyente. Escucha. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, que serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Esta es nada más Deuteronomio 6 del 4 al 9, mi querido oyente. Fíjate, las palabras que hoy te digo. Exactamente. Y así se le lleva el Deuteronomio, ¿eh? Así se le lleva. ¿Y por qué hoy? Porque es cuando hoy, si estás tú leyendo, estás tú escuchando al Señor. ¿Cuándo? Pues hoy, en ese momento, siempre te habla de tu presente. Siempre te está invitando a un cambio de vida, como lo vemos aquí. Y a la vez nos va pidiendo una respuesta basándose en dos expresiones claves que están entre líneas. El temor del Señor, o algunos dicen temor al Señor, y el amor al Señor. Entonces, temor de Dios, amor a Dios. Y temer al Señor no significa tenerle miedo. No, significa no olvidarse de Él, sino estar siempre recordándolo. Quien pierde la memoria, pierde también la fidelidad. Es lo que siempre sucede en las relaciones. Eso nos dice Ivo Storniolo. Y me acordé de esa canción que cantaba José José, que decía: falta el trato continuado y el sabor de tus caricias. Aunque no quiero olvidarte, poco a poco te me olvidas. Esa no la escuché. Yo tampoco. Falta el trato continuado y el sabor de las caricias. Pero esa, en una velada de A karaoke, lo la mejor seguimos cantando. exacto, falta esa parte para recordar. Ok. Para ponernos en Apúntenla. tono, algo, no sé, algún Sí. vinito, alguna vez, algo Algo así, por el ¿verdad? estilo. Algo que pudiese ser. Dijo mi hijo, Que una animara un carnita poco. anda faltando. Una carnita, sí, algo. Pero es la realidad que si dejamos de pensar en la persona amada, pues poco a poco se va a ir yendo esos encuentros, ese amor, esos recuerdos. Y entonces al rato estaremos buscando otros rostros, ¿no? Es lo mismo es con Dios. No te olvides de Dios jamás. Ese es el temor a Dios y el temor de Dios. Que no te suceda a ti, querido oyente. Porque, curioso, Dios no se olvidará de ti jamás. Acuérdense, en Isaías 54 nos dice: los cerros podrán correrse, las lomas podrán moverse, pero mi amor por ti no se apartará jamás. Te lo dice Yahvé, tu Dios. No, hombre. Siempre estás en los pensamientos de Dios. Él sí tiene buena memoria y Él no se anda con cuentos ni con falsas promesas. Aquí lo que busca estimular Dios, pues, es que no te olvides de Él jamás. Porque en cuanto empieces a olvidarte de Él, será el principio de tu final en la vida del alma. Temer al Señor, pues, no significa tenerle miedo, sino más bien significa tenerle respeto, acordándose de Él, pensando en Él durante el día, así como los amantes se acuerdan de lo que decía la carta y el WhatsApp que le envió. Así acuérdate de lo que dice su palabra, llévalo en el corazón, reconoce que Él es Dios y reconoce que tú y yo somos criaturas, haciendo a un lado toda la autosuficiencia, la idolatría, la egolatría, la presunción que llevamos en el alma y el tanto estar hablando del yo y yo y yo. Tú ve alineando tus valores y nuestros valores a lo que el Señor te enseña, ahí en su palabra, con recta intención, con una limpia conciencia. Pon en práctica sus indicaciones. Es algo que se aprende en la vida cuando verdaderamente se une el alma en el amor al amor. Y resulta curioso,
pero de alguna manera el temor al Señor se presenta pues de repente así como un tanto negativo, porque parece como que es negativo, porque nos invita a evitar todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, aunque alguien lo pueda percibir como negativo, en realidad es algo positivo para ti, es algo bueno para ti. Evita todo aquello que te aleja de Dios, y a la vez viene algo totalmente positivo para acabar de equilibrar la relación y llevarte en el rumbo correcto: el amor. El verdadero amor. Esto está basado en una alianza que inicia con un ruego. Lo acabamos de leer. Ahí le va el ruego. Escucha. Antes siquiera de intentar decirte algo el Señor, lo que te pide es escucha. A veces somos como adolescentes al que papá y mamá les dicen: es que no me estás haciendo caso. Ahí es que yo ya sé lo que tengo que hacer, papá. Es que no me vas a decir a mi mamá, ya me puedo cuidar solito. Ya me puedo cuidar solita. Así estamos con Dios, como unos adolescentes necios. Y Él nos está diciendo lleno de amor: escucha. Pon toda tu atención en lo que te voy a decir, porque es lo que te conviene. Eso es el escucha. En ese llamado de amor va desarrollando Dios al alma durante todo el libro, en el cual te pide integridad y totalidad. ¿Cómo? ¿Dónde decía eso, Luis? Con todos tus recursos, tu corazón, sentimientos, tus emociones, tus pasiones, ahí donde estaba en los antiguos, ahí estaba la sede de la conciencia. Todo lo invisible era el corazón. Ese es el mensaje, toda la parte invisible de tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma está la mente, la memoria, entendimiento, voluntad, tu espíritu, tus pensamientos, conocimientos, proyectos, razonamientos, decisiones, actitudes, todo con toda el alma. Y con todas tus fuerzas. Ahí está tu cuerpo, tu energía, tus capacidades, tu dinamismo, tus aptitudes y tus actitudes. Bueno, las actitudes en el alma, las aptitudes en el cuerpo. Sí, con todo eso, con todas tus fuerzas. Todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo visible y lo invisible de tu ser, empapado en una salsa de amor abundante que penetra con sabores, aromas, todo tu ser. Y esos aromas son del puro amor divino. Escucha. Esto es lo que te dice Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces te llenarás de su amor. De otra forma, ¿cómo pudieras dar a los demás lo que no tienes? ¿Qué podemos dar si somos tan pobres? Y no hablo de dinero. Y es más, hay algunos que son tan pobres que solo dinero pueden ofrecer. Por eso nos sigue indicando Dios, después de decirnos ese mensaje en lo personal, nos sigue diciendo después, ahí mismo donde leí: ahora debemos ejercitarlo en distintos aspectos de nuestra vida según su simbolismo. Vamos a ver lo que nos dice. También esto me basé en Storniolo para irme guiando. Porque viene lo educativo, inculcando a los hijos el amor en la vida. Díselos a tus hijos. Ay, es que hay que enseñarle los valores. Pues agarra estos valores que Dios te da y enséñaselos. Es la parte educativa. La vida familiar, en la intimidad de tu casa, sentado con tu familia, habla de ellas. ¿De cuál? ¿De ellas qué? De estas reglas, estas normas de vida que te da el Señor. En tu vida social, a eso se refiere cuando te dice yendo en camino. Es yendo en camino en la vida, no es que vayas en carretera. Yendo en camino en la vida. En tu descanso, cuando estás acostado. En tu actividad, cuando estás levantado. En tus acciones, amarrándolo a tus muñecas y a tus manos. Ahí en tus acciones, en tus obras. Cuando habla de tu frente y tus ojos, póntelos en tu frente y en tus ojos. Es que ahí están en tus intenciones que llevas en el alma. En las columnas de tu casa, pégalos ahí, escríbelos en tu vida familiar. Mira, pon los papelitos en el refrigerador, en la puerta de tu casa, en el espejo del baño, en tu cuadernito bíblico, pues, como dice Katy, tú ponlo donde quieras que lo veas, en la estufa donde estás cocinando. Y en la sociedad, ahí en las puertas de tu casa donde recibes a los queridos, donde recibes a los amigos, donde llegas a otros. Fíjese todos los simbolismos que hay con esto en Deuteronomio, nomás en los primeros 2 versículos que estamos aquí. Esto es para
para abrir boca, que nos queda todo un cuatrimestre de delicias. El Señor no te pide el corazón a medias, porque el amor nunca se da a medias. Te lo pide todo. Y nunca pide nada a cambio. Solamente se da entero. Tú no puedes amar a medias. No te vengas con cuentos. Eso es lo que te pide Dios. Integridad en la totalidad de lo referente a lo exterior y a lo interior de tu ser. Empieza hoy. Consciente de que el amor no es nada más una emoción. Ay, sentí muy bonito. Y sí, 3 meses después ya se fueron porque ya no sienten. No, enamórate de Dios, pero no es nada más sentir bonito. Porque miren, en la vida matrimonial pasa la luna de miel, que es una maravilla y una belleza. Unos meses después, o unos años después, ves a las parejas frías completamente. No dejes que el amor se apague. El amor sigue. Llévalo a fuego lento en tu vida para preparar los más deliciosos platillos en esa cocina del amor de tu casa. No es nomás una pasión y una entrega. Va más allá de una entrega a medias, es una entrega total. Es una decisión de vida. Te invoca al Espíritu Santo para que infunda en ti el santo temor de Dios y toma una decisión hoy, por el amor de Dios, por el resto de tus días. ¿Cuándo tengo que decidir eso, Luis? Hoy. Ahí te lo dice Dios. Puedes leer Deuteronomio. Te lo va a repetir muchas veces. Hoy. Mi querido oyente, que Dios te siga llenando de bendiciones. Escucha. Escucha, Shema. Yo creo que ese es el punto medular. Porque cuando escuchas, entiendes. Y cuando entiendes, compartes. A lo largo de estas 70 décadas, ay, qué interesante sonó eso. Me ha tocado participar en muchas mesas de trabajo, retiros, encuentros, asambleas nacionales, estatales, municipales y demás. Internacionales. No, internacionales no. Te anda faltando. No, me anda faltando. Pero, y es muy común que en las mesas de trabajo, a la hora de poner en práctica lo que se trató, la frase que nunca falta es, hay que amar más a los hermanos. Ajá. Sí, es una Qué frase, bonito. es una frase bonita y además es verdadera, ¿sí? Lo que nos falta es arremangarnos la camisa, ¿eh? Y empezar a meter las manos, empezar a poner en práctica. Y ahorita que hablabas del amor a medias, híjole, cómo nos cuesta trabajo tomar una decisión así definitiva. De decir, voy con todo. No, siempre tenemos el guardadito, ¿verdad? Nuestra cultura popular ya lo decía cuando hizo ese refrán popular de que a las mujeres no se les debe dar ni todo el amor ni todo el dinero, ¿verdad? O sea, poquito. No, así no va. Es todo. Con todo. Cuando vas a amar con todo, si no. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. O sea, a los hijos, no puedes medio amarlos. Luego por eso andamos ahí otros trastabillando por la vida, todos traumados y golpeados y nos convertimos en victimarios. Porque atacamos, porque violamos, porque abusamos unos de otros. ¿Por qué? Porque falta el amor. Y oramos al cielo, Señor, que tu paz y tu amor venga sobre nosotros. Pues ya vino, ya lo tiene, nomás que pues ejecútalo. Aplíquese. Y hablando de apliquémonos, vámonos a corte, ándale, que ya nos estamos pasando de horario. De tueste. De tueste. Vamos a corte, pues. Dios, hermanos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y yo por continuar con nosotros su programa Palabra y Vida.
Yo creo que nos vamos sin mucho preámbulo al personaje bíblico porque trae bastantito de enseñanza. Entremos a lo sabroso. Personaje bíblico. Seguimos en nuestro programa y el día de hoy les quiero compartir un personaje que se llama Lucio de Cirene. ¿Es el Cireneo? No, No. amada persona. Ah, bueno, pues No. hay que anotarlo eso porque luego no se confunde Sí, uno. no, este es Lucio, que Lucio quiere decir luz o el luminoso, o sea que luz era el luminoso de Cirene. Lucio es una de las figuras que aunque brevemente la vamos a encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, proyecta una fuerte influencia que alcanza y de cierta manera que cimienta, son los cimientos de este nuevo cristianismo global, de lo que va empezando, ¿no? De esta nueva cristiandad en ese momento. Su historia no es la de un protagonista ruidoso, sino la de un pionero silencioso cuya obediencia cambió el mapa espiritual del mundo. Y fíjense aquí, este personaje me encantó porque lo vamos a ver con una disponibilidad que es lo que vamos a entender. Para entender a Lucio, primero debemos situarnos en su origen. Cirene está ubicada en la actual Libia y era una metrópoli vibrante, era un centro intelectual de la diáspora judía en el norte de África. Era un lugar bastante concurrido, bastante aglomerado, y Lucio no era un habitante local de Jerusalén. Era un hombre de mundo, un judío helenista que probablemente hablaba griego, latín y que estaba acostumbrado a la mezcla de culturas. Era como un hombre vividito, de mundo dirían hoy en día. Esta identidad transcultural no fue un accidente, sino una herramienta que Dios utilizaría para romper las barreras del exclusivismo religioso. La historia de Lucio comienza a tomar forma tras la persecución que siguió al martirio de Esteban. Mientras muchos creyentes se dispersaban para salvar sus vidas, un grupo de hombres de Chipre y de Cirene, entre ellos Lucio, hizo algo revolucionario. Al llegar a Antioquía, un lugar de prédica únicamente, al llegar a Antioquía, en lugar de predicar únicamente a los compatriotas judíos, comenzó a hablarle también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Este acto de audacia fue el nacimiento de la primera iglesia verdaderamente multicultural. Lucio fue un arquitecto de la inclusión, entendiendo antes que muchos otros que el mensaje de Cristo no pertenecía a una nación, sino a la humanidad. Aquí ya empezamos a ver que él tenía una apertura, él no nomás se quedó en lo que ya estaba establecido. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, encontramos a Lucio en la cima de su madurez espiritual. Se describe como uno de los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Compartía el liderazgo con algunas figuras de diversos trasfondos: Bernabé, el levita de Chipre, Simón, el que le llamaban el Níger, posiblemente porque era africano, y Manael, que era el que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo de Tarso. O sea que andaba con grandes figuras del momento. Lucio no era un seguidor pasivo. Era una autoridad espiritual que ayunaba y ministraba al Señor. Fue en este ambiente de oración colectiva donde el Espíritu Santo dio la orden de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Lucio fue, por lo tanto, uno de los hombres que impuso las manos sobre el apóstol Pablo. Entonces, como que sí era bastante importante, enviándolo a conquistar el mundo romano para Cristo. El mensaje espiritual de la vida de Lucio para nosotros hoy es de gran relevancia y de cierta manera con un mensaje urgente. En un mundo cada vez más polarizado y dividido por muros ideológicos, geográficos y sociales, Lucio nos recuerda que el reino de Dios se construye desde los márgenes y a través de la diversidad. Primero, Lucio nos habla de la importancia
de la disponibilidad sobre la visibilidad. No tenemos grandes discursos registrados de él, ni epístolas que lleven su nombre, pero sí una disposición para cruzar fronteras como Antioquía. La expansión del evangelio hacia Oriente habría sido muy distinta. Su vida nos enseña que no necesitamos ser el centro de atención para ser esenciales en el propósito de Dios. Ojo aquí, el éxito espiritual no se mide por la fama, sino por la fidelidad en el lugar donde Dios nos ha puesto. Segundo, Lucio representa el valor del puente sobre el muro. Como hombre del norte de África, en la ciudad siria, predicando a griegos, él encarnó la unidad de la diversidad. Su mensaje para el creyente moderno es que debemos ser facilitadores de encuentros, no guardianes de privilegios. Esto pasa poquito, ¿verdad? Esa frase matona. Esa es frase matona, esa es frase matona. Otra vez. Su mensaje para el creyente moderno es que debemos ser facilitadores de encuentros, no guardianes de privilegios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La iglesia hoy está llamada a ser como la de Antioquía, un refugio donde el origen étnico y la posición social se subordinen a la identidad en Cristo. Yo me pregunto si en realidad es mera diosidencia o es como dijo Luis en el segmento anterior, que el Señor nos conoce y sabe de qué pata cojeamos, ¿no? Y nos habla hoy. Híjale. Y nos habla hoy. Finalmente, la historia de Lucio es un llamado a la sensibilidad espiritual. Él estaba ayunando y buscando al Señor cuando se tomó la decisión misionera más importante de la historia. Lucio, el maestro africano, nos enseña que cada uno de nosotros tiene una Antioquía a la cual llegar, un lugar o un grupo de personas que esperan una palabra de esperanza que rompa sus prejuicios. Su legado nos desafía a ser valientes, a salir de nuestra zona de confort y a recordar que en el diseño de Dios, hasta en el nombre mencionado de pasada, puede ser el pilar de una eternidad. Eran muchos, eran diferentes, pero todos estaban unidos. Lucio supo caminar en medio de la diversidad sin dividir. Oh my God. Lucio supo caminar en medio de la diversidad sin dividir, sin competir, sin querer sobresalir. Su enfoque estaba en el propósito, no en el protagonismo. Su nombre aparece solo una vez en la Biblia, pero esa mención es suficiente para mostrar su importancia. Porque no se trata de cuántas veces aparece, sino en qué momento está. Lucio estuvo en el momento correcto y con un corazón correcto. Yo aquí no les puse las preguntas, pero ¿en qué momento estamos o cómo estamos nosotros? Si estamos nada más buscando, que ya lo hemos dicho nosotros mucho, ¿verdad?, el protagonismo, o en realidad hacer lo que Dios quiere. Sin dividir, sin competir, sin sobresalir. Difícil. Y con valentía, ¿no? Porque dice esa disposición de cruzar fronteras, y me recordaba ahorita que decía Katy a estas palabras del Papa Francisco que decían: no tengas miedo de evangelizar en cualquier ambiente. Y esta disposición de Lucio de Cirene pues nos enseña eso, y el ayuno, ¿no? El ayuno fuerte, que pues los frutos, ¿no? de ese ofrecer a lo mejor algunas cosas, algunos sacrificios, pues lo que marca, ¿no? Las diferencias que marca para cada uno de nosotros. Le habrán ido con el chisme del Deuteronomio. Yo creo que sí. Yo creo que sí se Yo lo creo sabía, en esas alturas sí. Sí, estuvo fuerte. Todos tenemos una Antioquía a la cual llegar. Sí le llegó por allá ese, mi querido. Sí le entendimos. Hijo, es que está tremendo esto. Y está padrísimo esa parte que podemos visualizar aquí es cuando matan a Esteban, lo primero que viene a la mente es, ya mataron a Cristo, ya mataron a Esteban. ¿Quién sigue? Ya se acabó todo. ¿Quién sigue? Ahí nos ¿O vemos. quién sigue?
ahí nos vemos, ya se acaba aquí todo, muerto el perro se acaba la rabia. Y aquí es al revés, la iglesia ha aprendido a través de los siglos que donde se derrama sangre de martirio, ahí es semillero de cristianos. De ahí sale Lucio a empezar a predicar a donde se le envió. Qué maravilla, ¿no? Pero otra maravilla es el mensaje que nos trae Mónica, el magisterio de la iglesia, mis queridos oyentes. Vámonos para allá, por favor, porque trae mucho bueno el día de hoy. Pues claro que sí, Luis. Pues vamos a continuar con la reflexión de la exhortación apostólica Dilexi Te, y bueno, pues con estos personajes del que nos hablaba Katy, que también el Papa León XIV nos habla en este capítulo que iniciamos hoy, que es el tercero, que es el más extenso de la exhortación apostólica, que se denomina Una iglesia para los pobres. Y el Papa nos hablará justamente de los abundantes testimonios que a lo largo, nos dice, de los casi 2000 años del caminar de los discípulos de nuestro Señor, pues hay mártires, como ya lo decían ahorita, padres de la iglesia, monjes, órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, y cómo la compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar, bueno, pues en muchas partes, en muchos aspectos, al cuidado de los enfermos, de los que sufren, de los cautivos, en la educación de los pobres, el acompañamiento de los migrantes, por supuesto. Y bueno, pues es que la iglesia siempre ha estado al lado de los últimos y reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen, nos dice el Papa, de su fundador pobre y paciente. Entonces la iglesia pues se esfuerza en remediar las necesidades de los más pobres y procura servir en ellos a Cristo. Entonces, Papa León, hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. ¿Y por qué nos dice esto el Papa? Bueno, pues sabemos que los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a quienes sufren mayores privaciones, y ahorita ya nos lo decía Katy, los apóstoles impusieron también las manos sobre 7 hombres elegidos por la comunidad, los instituyen para el servicio de los más pobres. Y nos dice el Papa, pues esto es significativo, que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera San Esteban, como ya lo comentaban ahorita, porque pues él precisamente es uno de los 7 diáconos. Entonces nos dice el Papa, en él se unen ese testimonio de vida en la atención a los más necesitados y el martirio. Entonces el diácono, bueno, pues la palabra diácono es servicio y viene del griego diaconía, y precisamente, justamente mañana se va a leer en la primera lectura el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, de los versículos 1 al 7, y pues nos dirá, ¿verdad?, porque era necesario tender el servicio a las mesas por la queja sobre las viudas desatendidas. Entonces, en la distribución de los alimentos, entonces por ello se buscan a 7 hombres de profunda fe y de prudencia, y uno de ellos es precisamente San Esteban. Y luego, digamos que en el tiempo viene el personaje del cual nos habla Katy, y luego después de ahí también viene otro testigo de este amor, de este servicio hacia los pobres, unos siglos después, otro diácono también que va a manifestar su adhesión a Jesucristo en modo semejante, uniendo su vida al servicio de los pobres y al martirio, San Lorenzo. Pues San Lorenzo fue diácono de Roma en el pontificado del Papa Sixto II, y San Ambrosio nos relata que San Lorenzo, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la iglesia, quizás estas palabras nos resultan conocidas, pues al día siguiente trajo consigo a los pobres y le preguntan pues, que dónde estaban los tesoros que había prometido, y bueno, pues él demuestra a los pobres diciendo, pues es que estos son los tesoros de la iglesia.
Y pregunta San Ambrosio, pues qué mejores tendrá Cristo, ¿no? ¿Qué mejores tesoros tendrá Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? Entonces, bueno, pues aquí nos va llevando el Papa León XIV, pues por todos estos testimonios, y también nos habla de las claves que nos dan los padres de la Iglesia, de cómo recibir este llamado de amor hacia los pobres, hacia los que sufren mayores privaciones. ¿Y qué hicieron los padres de la Iglesia? Pues podemos hablar de tres claves, ¿no? Primero, reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, es decir, un modo especial para encontrarse con Él. La caridad con los pobres en oración, en palabras, en actitudes, en acciones, es un encuentro con el Señor. Segunda clave, entendieron la caridad hacia los más necesitados no como una simple virtud moral, sino como una expresión concreta de la fe, como ya muchas veces nos comenta Jorge, ¿no? Con obras, ¿no? Entonces, la caridad pues es la expresión de nuestra fe en el Señor. Esa fe que tenemos en el interior se exterioriza con las obras. Y pues otra de las claves es que la comunidad de fieles, que es sostenida por el Espíritu Santo, bueno, pues se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres. Es decir, que no son, nos dice el Papa, un apéndice, o sea, no es la iglesia y enseguida los pobres, sino que forman parte, los pobres son parte del cuerpo de la iglesia. Entonces la cercanía a los pobres es un modo, digamos, un modo de comportamiento del cristiano, es como su identidad, ¿no? Es un hábito, es algo que es, por naturaleza es así, forma parte de nuestra identidad. Entonces el Papa continúa dándonos pues una serie también de testimonios de los padres de la iglesia, pero no únicamente como unas palabras muy bonitas o valientes acciones, sino como un mensaje que ahora viene también a traer estas palabras que nos decía Luis en un principio, ¿verdad? Sino como un mensaje que hoy es vigente, hoy. Entonces, para cada uno de nosotros. Y habla de este testimonio de un padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, que también surge de este lugar, de Antioquía, donde por primera vez se llama cristianos, ¿no? Se nos llama cristianos. Entonces, San Ignacio de Antioquía también fue martirizado. Y bueno, fíjense, camino al martirio, que fue pues un camino pues extenso, ¿no? De varios meses, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad con los más necesitados, ¿no? Advirtiéndolos que no procedieran como los que se oponían a Dios. Y les decía, considerad a los que tienen una opinión diferente sobre la gracia de Jesucristo que vino a nosotros, cómo se oponen al pensamiento de Dios, no se preocupan por el amor, ni por la viuda, ni por el huérfano, ni por el oprimido, ni por el prisionero o el liberto, ni por el hambriento o el sediento. Entonces, en ese camino, San Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas, 7 cartas que preciosas, son una riqueza, sí, y pues esto derivado de que él se negó a jurar y por tanto fue condenado a ser transportado, encadenado a Roma, como decíamos, en ese largo viaje donde en el caminar de ese viaje fue torturado a menudo por los guardias. Y esta ejecución de esta sentencia se realizó en el 107 en el Coliseo. Y él mismo, ¿no?, dirá estas palabras: de ese modo el trigo de Ignacio fue triturado por las feroces bestias. Ignacio de Antioquía iba en camino a ser devorado por los leones. Y su pensamiento, alguien que va a eso, ¿va? Y su pensamiento estaba fijo tanto en sus comunidades para advertirles y también en los pobres para que fueran atendidos. Entonces ese gran amor, ¿no?, de ir dedicándose en ese valioso tiempo pues a ponerlo sobre aviso, de que tuvieran presentes a
los pobres, a los más necesitados, a los que necesitaban de nuestro tiempo, de nuestra atención. Y bueno, pues este mensaje que en ese momento da Ignacio de Antioquía, pues también lo recibimos hoy nosotros. Como decía, todo es fe y caridad, a lo que nada se puede anteponer. Y entonces, pues deseamos pues que estas palabras nos queden, estas palabras de este mártir nos queden y que nos resuenen en el corazón para que se puedan convertir en acción, ¿no? Como también ya nos decías también, que esas palabras pues las hagamos, esos pensamientos, esas palabras las llevamos a la acción en nuestra vida. Nos quedamos, ¿cómo dirías? Estupefactos. Nos dejó patidifusos. Patidifusos. Patidifusos, esa era la palabra. Patidifusos, disasociados dirían hoy los jóvenes. Y es que San Ignacio de Antioquía era un santazo. Yo creo que fue del año más o menos 120, 110, 120 por ahí, ¿verdad? Después de Cristo. Sí. Entonces realmente las comunidades, estaba todo calientito, pues sí, y estaban los martirios a la orden del día, las persecuciones. Estaba todo muy caliente en aquel entonces y ahorita nos vamos a poner también así, si no los vamos, porque ya es hora, mis queridos, no es que Dani nos esté presionando, no para nada, pero debemos despedirnos, mis queridos amigos, compañeros. Bueno, jóvenes, pues no dejen de ser ángeles de Radio Guadalupana. Velemos todos unidos por esta titánica labor de la diócesis en favor de nuestra comunidad y poder seguir llevando la alegría del Evangelio. Sean parte de esta gran comunidad que apoyamos a nuestra Radio Guadalupana. Los invitamos también a suscribirse a nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube y a entrar a nuestra página web www.biblico.mx y ahí vamos a encontrar toda la información, porque ¿qué creen? Ya vamos a abrir las inscripciones para nuestro próximo semestre, ¿verdad, mi querido George? De hecho, ya están abiertas. Ya están, vámonos. Yo siempre ando un poquito atrasada, ni modo, lo mío es eso. Así que ya pueden entrar y llenar su solicitud de inscripción, pedir toda la información que necesiten y por favor, apóyenos dando esa manita, ese like, compartiendo todo lo que encuentran en nuestras páginas para que también nosotros a través de nuestras páginas del Instituto Bíblico pues sigamos llevando este mensaje. Y pues para finalizar viene nuestro camino del día de hoy y Moni nos va a hacer el favor de compartírnoslo. Muy bien, sí, claro que sí, es el camino 657. La verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre. Eso de ser antipático no se me da. Lo nuestro no es antipatía. Perdón. Usted perdone. Amanecí medio modesto, ¿verdad? Sí. Bueno, ni modo. Hermanos, los invitamos a que se suscriban. Éntrenle ahí al YouTube, éntrenle al Facebook. Póngale que se suscribe usted y así vamos ampliando esta red para que toda esa información que ponemos ahí, que son estos programas, más información que sale ahí todos los días, pues le vaya alimentando el alma para que coma usted todos los días algo de palabra de Dios, que nunca está de más y es la fuente de nuestra energía y pues es lo que nos va a mantener en forma para poder poner en práctica todos los cocolazos que nos dio Luis y que nos dio Katy y Mónica. Así que pues nos despedimos por lo pronto con alegría y con la esperanza de que la información haya sido de su completo agrado y sobre todo que les sirva para crecer en la fe, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy Mónica, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida. Generate by AI.